Buenas tardes. La tarde de hoy les voy a estar hablando acerca de la cátedra Filosofía del Derecho de 4 puntos fundamentales, a saber, las principales escuelas del pensamiento jurídico, la dualidad, por decirlo de alguna manera, entre el ius naturalismo y el ius positivismo, la escuela hegeliana de derecha e izquierda, y también acerca de la dimensión práctica y la dimensión especulativa de la filosofía del derecho. Empezamos entonces con las principales escuelas del pensamiento jurídico. Tenemos entonces que hay 4 ejes epistemológicos, por decirlo de alguna manera, que son los siguientes: estudios jurídicos críticos, asociación crítica jurídica y uso alternativo del derecho, y por último, enfoques epistemológicos del pluralismo jurídico. Tenemos entonces que en cuanto a los estudios jurídicos críticos, estos nacen en Estados Unidos y ellos estaban, este grupo de personas, en contra de lo que era la teoría liberal norteamericana, pues según esta teoría, el ciudadano estaba más inclinado por los derechos básicos y el respeto hacia la naturaleza. Entonces, ellos defendían el medio ambiente, mientras que en los estudios jurídicos críticos, como fueron pensadores, o mejor dicho, no fueron pensadores, no fueron filósofos, sino que fueron juristas, y por ende su pensamiento variaba muchísimo en cuanto a lo que pasó en Europa, que sí fueron filósofos los que se encargaron de esta materia. Entonces tenemos que ellos defendían más el realismo. Cuando ellos hablan de realismo, se refiere también al pragmatismo, a los hechos prácticos, a la experiencia, y de hecho ellos establecían que cuando se presentaba una situación en la sociedad, el juez, valiéndose de la experiencia, podía dictaminar lo que era justo e injusto. Por otra parte, tenemos la asociación crítica jurídica. Estas corrientes críticas nacen en Europa. La mayoría de estas corrientes nacieron por los años 1960. Entonces vemos que Francia es uno de los países que más influencia tuvo. Pues allí vemos la influencia, por ejemplo, de Jean Foucault, y además, cuando hablamos de Europa, también al hablar de materialismo histórico, automáticamente nos tenemos que remitir a Alemania, pues es allí donde tenemos pensadores tales como Hegel, también como Engels, y por supuesto Karl Marx. El marxismo, todo esto nace en Europa, específicamente en Alemania, y la influencia que este grupo de pensadores tuvieron, no solo en Europa, sino en otros países de otros continentes, ha sido muy marcada. Incluso todavía hoy en día se ven efectos de estas teorías. Tenemos también el uso alternativo del derecho. Entonces vemos que Italia y España hablan de una práctica judicial emancipadora. Entonces allí vemos también esa connotación que cuando hablamos de social y neomarxista, es a lo que me refería anteriormente, tuvo muchísima influencia, y pues aquí vemos esa influencia. También vemos los enfoques epistemológicos del pluralismo jurídico. También en España, tendencias antidogmáticas y neomarxistas. Fíjese el alcance que tuvo estas ideas. Entonces, hasta incluso allí se vino a trasladar. Y, por supuesto, cuando hablamos de teoría marxista, pues obviamente fue antidogmático. De hecho, él consideró a la religión como el opio de los pueblos. Por otra parte, nos vamos ahora con las teorías, ¿no?, del ius naturalismo y el ius positivismo, y vemos allí el autor principal, en este caso pues Thomas Hobbes, y él
habla, bueno, en esto específicamente en una obra que se llama El Leviatán, habla entonces de lo que es una lucha que existe en el hombre, y eso lo lleva a crear competencias, a crear también un ambiente inhóspito, y es allí donde él lanza esa famosa frase de que el hombre es un lobo para el hombre. Entonces, que por ir detrás del poder es capaz de hacer cualquier cosa, y bueno, algo así podemos ver hoy en día reflejado con lo que está pasando con Rusia y Ucrania, de cómo a estas alturas de la vida todavía puede haber una persona, como tiene cierto poder, bueno, de hecho es una de las principales potencias del mundo, cierto poder para acabar incluso con una nación más pequeña. O sea, vemos entonces que incluso hoy por hoy subsisten este tipo de cosas de las que hablaba Thomas Hobbes. Entonces vemos que cuando hablamos de naturalismo, nos referimos entonces, o bueno, mejor dicho, se referían ellos a que tiene que ver con los derechos naturales, o sea, los que vienen inherentes a la persona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos del derecho natural, también nos tenemos que remitir a todo lo que establece la religión, pues de acuerdo a la naturaleza nos podemos ver entonces implicados en todo lo que son los actos morales, lo que tiene que ver con la voluntad. Vamos entonces también a las virtudes, y vamos a ir también a ese dualismo entre el bien y el mal. Todo eso forma parte de la naturaleza. Por otra parte, cuando hablamos de ius positivismo, entonces allí tiene que ver entonces en que los derechos son solamente aquellos que están fundamentados por el Estado. Entonces el Estado es quien decide cuáles son los derechos que van a tener sus ciudadanos. Entonces cuando vamos a la escuela hegeliana nos encontramos, por ejemplo, que esta se divide en dos categorías, de derecha y de izquierda. El grupo de seguidores de Hegel que se van por la derecha consideraban que Hegel aceptaba, por decirlo de alguna manera, la teoría del naturalismo, y por lo tanto ellos consideraban que en su país se había establecido un estado en el cual la dialéctica había llegado a un máximo punto, y ellos veían que su sociedad era una sociedad bien encaminada, donde había una realización económica. Entonces ellos consideraban que eso estaba bien y que por lo tanto no la alejaba, sino que la mantenía allí. Y por otra parte vemos que por la izquierda estos seguidores consideraban, bueno, que Hegel en algún momento había establecido que la religión es para Hegel un mito, y para estos seguidores también, y por lo tanto no tenía nada que ver con los derechos de las personas. Entonces ellos también se van más también hacia el positivismo. Y bueno, tenemos también que en cuanto a la dimensión práctica y especulativa de la filosofía del derecho, la dimensión práctica solamente se puede hablar en cuanto a la ciencia del derecho por tener su núcleo en la acción jurídica. Eso la hace práctica. Mientras que la dimensión especulativa, la ciencia filosófica, es una ciencia autónoma, por lo tanto, ella no realiza el derecho, sino que solo lo estudia y puede aportar ideas, pero no puede quedar de lado, porque las teorías son necesarias, son las que dan fundamento a las demás corrientes. Entonces, por ello se mantiene incluso hoy por hoy, pero sigue siendo especulativa. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.